Gracias, Carlos Daniel. Bueno, buenos días para todos ustedes. De verdad que para mí es un súper placer. Me siento muy honrada y muy contenta de que podamos compartir hoy acá, que ustedes se hayan tomado este ratito para escuchar y que tengan esa confianza en el trabajo de nosotros en materia de riesgos psicosociales o de factores psicosociales en el trabajo. Esta es una materia que desafortunadamente ha sido muy olvidada, pero ¿saben qué? Si sirve de alguna forma de consuelo, aquí también es una materia olvidada. Tanto así que en este momento tenemos la ley de prevención de riesgos laborales, que es como decir la ley orgánica de condiciones y medio ambiente de trabajo, de prevención de condiciones y medio ambiente de trabajo en anteproyecto. Y lo interesante es que dentro de esta nueva ley que se está discutiendo en este momento, los riesgos psicosociales van a ser ya taxativamente expresados dentro de la ley, no como algo allí que es sobreentendido. No, no, los riesgos, evaluación de riesgos de todos los tipos de riesgos que puedan incidir o afectar la salud de las personas trabajadoras. Otra de las cosas interesantes que hay novedosas acá y que seguramente es un poco de tendencia porque proviene precisamente de todos los estudios que hay en la Organización Internacional del Trabajo y todos estos organismos internacionales, la Panamericana de la Salud, etcétera, es el tema de la hiperconexión digital. Porque como estamos pasando a una era muy digitalizada, a pesar de que en Venezuela probablemente todavía tenemos algunos procesos inmaduros desde el punto de vista de conectividad, pero esto es una tendencia mundial definitivamente. Y pues entonces aquí se está regulando también lo que tiene que ver con la hiperconectividad, considerado hoy día uno de los riesgos emergentes. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, cuando hablamos de acoso laboral, estamos hablando de acoso en el lugar de trabajo y que esto puede traducirse en acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso discriminatorio, acoso psicológico en el trabajo, conocido también como moving, pues también va a estar en la normativa. Nosotros ahí teníamos un avance interesante, porque nosotros sí lo tenemos expresado en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Aquí no, aquí era simplemente, bueno, respetar la dignidad de las personas, pero no había algo tan tajante como lo va a tener ahora esta nueva normativa que estamos a la expectativa de que la pongan ya se apruebe para que pues se hagan todas las evaluaciones de riesgos incorporando esta materia olvidada. La teníamos como rezagada, ¿no? Entonces, para mí es un gusto enorme retomarlo en Venezuela porque para las personas que no conocen el trabajo nuestro de agentes consultores, nosotros estamos en Venezuela desde el año 2006, desde el 29 de junio del 2006. Luego fuimos creciendo ya hasta el año 2018, que por toda esta diáspora que hubo, prácticamente el equipo nuestro, éramos 24 personas, nos separamos, unos se fueron para Argentina, otros para Estados Unidos, etcétera, y nosotros nos vinimos a España. Sin embargo, quedó Daniela y otras personas allá, pero lo interesante que les quiero comentar es que, y las personas que han hecho programas de seguridad y salud con nosotros, saben que es así. Nosotros hacíamos las evaluaciones de los riesgos psicosociales en el proceso, en la identificación del proceso de trabajo, de identificación de los procesos peligrosos y positivos de trabajo. Es decir, siempre tuvimos presente que los aspectos que tienen que ver con la organización, la división de trabajo y los aspectos interaccionales desde el punto de vista social de las personas trabajadoras formaban parte de la salud. Entonces, ha sido una materia olvidada, pero bueno, tal vez es momento de retomar porque el Día Mundial de la Salud, de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha determinado esto y hace 2 años, creo que fue hace 2 años, el tema del estrés no es por casualidad, es porque esto es la problemática del siglo XXI. Aquí en España tenemos 42% de la población laboralmente activa con situaciones de ansiedad y depresión derivados del trabajo, para que tengan una idea. Por lo menos 3 personas de cada 10 personas trabajadoras han sido víctimas de acoso psicológico en el trabajo aquí o acoso sexual.
más han sido acosadas las mujeres comparativamente con los hombres, pero normalmente los hombres es que no manifiestan la cosa que está pasando. Entonces, con toda una normativa, imagínense ustedes en un sitio donde puedan estar pasando cosas que nosotros no nos enteramos. Entonces, lo primero es hablar de los factores psicosociales. Y Carlos, quisiera por favor que pusieras el Mentimeter, ¿puedes? Les voy a poner Carlos nos va a colocar aquí para que participemos todos y tengamos más o menos un bosquejo general de qué crees tú que son los factores psicosociales en el trabajo, para ver si todos estamos hablando, canalizarlo desde la participación de todos ustedes y podamos ir dándole forma a todo esto. Porque lo que sí ha pasado es que, así como es materia olvidada, también hay mucha confusión de la terminología. Hay personas que dicen, por ejemplo, wow, es que hay muchos riesgos de ansiedad. No, wow, es que hay que evaluar los factores de riesgo. No, los factores de riesgo es los resultados después de haber evaluado los factores psicosociales. Entonces, un poco para que vayamos dándole encaminamiento a esto, porque hoy nuestro objetivo es, si lo vieron en el programa, es que ustedes tengan el panorama claro, qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra, que nos llevemos una sensación de conocimiento del qué para que podamos después decir el para qué. Depresión, estrés laboral, organización, carga mental, acoso, condiciones de trabajo que afectan la mente del trabajador y su salud. Aquellos que no son visibles de manera directa, muy cierto. Factores de riesgo que afectan la salud física y mental de los trabajadores. Todo elemento externo que pueda afectar de manera directa o indirecta a una persona en cuanto a su salud mental. ¿Tenemos más? ¿Más respuestas, Carlos? ¿O son esas las que tenemos nada Hasta los más? momentos. Ah, mira, sí, sí, sí. Lo que pasa es Van que ahí sumando. está. Los Sí, sí, sí. factores de riesgo son aquellas condiciones de trabajo que se encuentran, debe ser diferentes, ¿no? Que afectan la salud de los trabajadores como inadecuadas en las relaciones laborales. Condiciones laborales que pueden afectar la salud física, psíquica, social de los trabajadores, como cargas excesivas, clima, desequilibrio, trabajo-familia, perfecto. Son condiciones derivadas de la organización, la administración y las condiciones de trabajo que puedan alterar las condiciones biopsicosociales del trabajador. Muy bien, Muy bien. también, Ojo. correcto. Por aquí, por el chat, nos dicen los que se relacionan cómo se siente la persona trabajadora. Son aquellas condiciones que se dan en relación, la relación laboral que puedan afectar la salud mental del trabajador. Muy bien. Lo paramos allí y yo quiero aprovechar, ¿vale? Ya que hemos visto todo el pensamiento, quisiera, ha pasado tal cual como yo me lo esperaba, ¿vale? Que alguna parte sí tiene mucha aproximación a lo que realmente los factores de riesgo psicosociales y también nos estamos dando cuenta que hay una confusión de factores de riesgo psicosociales con respecto a las consecuencias a la salud, ¿vale? Entonces, lo primero decirte, vamos a empezar desde el punto cero. Lo primero a saber es que tenemos un conjunto de factores psicosociales en el lugar de trabajo. Y factores psicosociales es tan simple como decir condiciones de trabajo. Así de simple, no hay más de eso. Condiciones de trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo? Yo te voy a decir algunas, son muchas otras, pero te voy a decir algunas, ¿vale? Las exigencias laborales, los ritmos de trabajo. No estoy hablando de que sean altos o bajos ritmos, ¿eh? Ritmos de trabajo como tal. ¿Mm? Las relaciones sociales entre compañeros, es decir, el apoyo social entre compañeros. El apoyo social de las personas que supervisan personal. La calidad del liderazgo. Em, las compensaciones en el trabajo. No estoy hablando de económico nada más, estoy hablando de compensaciones de recompensa. El reconocimiento, ¿vale? La justicia organizacional. El sentido de trabajo, el que el trabajador sepa para qué está haciendo esto va hasta dónde, cuál es la trascendencia de mi trabajo.
La ambigüedad de roles o el conflicto de roles. ¿Mm? Entonces, son un conjunto de características que determinan cómo se lleva a cabo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la normativa? Y la guía técnica perdóneme que me confundo entre Venezuela y aquí, porque es, ay Dios mío, la guía técnica, Elio, por favor ayúdame un poquito porque se me fue, te lo juro, se me ha ido. Norma técnica, perdón, es que aquí se llaman guías técnicas. La La norma norma técnica técnica 04. 04 del 2023, ¿no? 3. Sí. Vale. Pero ojo, la anterior, la primera también, ¿qué dice? Que nosotros tenemos que identificar el proceso de trabajo, describir el proceso de trabajo y en esa descripción del proceso de trabajo tenemos que identificar cuáles son nuestros procesos peligrosos y procesos positivos para determinar el proceso salud-enfermedad. En ese orden de ideas hay un componente que tiene que ver con la actividad. Y la actividad, a su vez, que interactúa tanto con los medios como con los objetos de trabajo, también interactúa con la manera de hacer el trabajo. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con los aspectos que tienen que ver con la ergonomía y los aspectos psicosociales. Entonces, ¿qué son factores psicosociales? Todas las características de ese trabajo, de cómo se hace el trabajo. Tiene que ver con la organización de los turnos, tiene que ver con la organización del trabajo como tal, tiene que ver si el trabajo refiere o supone o permite que la persona trabajadora tenga autonomía de realizar el trabajo, es decir, autonomía no que haga lo que quiera, ojo, no se malinterprete, autonomía temporal en el trabajo, que yo pueda decir, oye, mira, mejor hoy voy a comenzar por esta parte porque hay más premura y esto me complejiza más, entonces voy a hacerlo de esta manera, en este orden. Las empresas, las personas que tienen procesos productivos en cadena o digamos continuos, ¿verdad? Es probable que la autonomía no se vea lo suficientemente fácil de acceso para las personas trabajadoras, pero para eso precisamente está el apoyo social como un mecanismo amortiguador, es decir, hablamos de calidad de liderazgo, el que un trabajador pueda hacer una rotación, que se organice la rotación de los trabajadores, pero también tiene que ver si las personas se tratan bien, si se estimula las buenas interacciones sociales. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo hasta ahorita, hemos hablado de factores psicosociales. Cuando tú haces una evaluación, tienes que evaluar todos estos y va a depender de la metodología que utilices, que lo vamos a ver el próximo viernes. Puede ser que utilices la evaluación de factores psicosociales que está recomendada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo Español, que es uno de los instrumentos que las personas que trabajamos con esto hemos validado en Venezuela. Pero está también el ISTAS 21, que proviene de Copenhague, que es quizás, yo particularmente, todos los estudios que hice en Venezuela o que he hecho hasta hoy en Venezuela han sido con el ISTAS 21, porque considero que es la metodología que me permite identificar, evaluar, controlar e intervenir, porque es completísimo. Es un proceso muy completo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la metodología y de la motivación por la cual vas a hacer la evaluación, cuando hacíamos o cuando se hace la evaluación de los riesgos psicosociales en el momento de identificar los procesos peligrosos, tú tienes un propósito preventivo, netamente preventivo. Déjame ver cómo estamos en todos estos factores para saber dónde tengo alguna disfuncionalidad o dónde tengo un mal funcionamiento, una situación irregular, porque esa situación irregular de todas esas evaluaciones, de todos esos factores que tú hayas evaluado, se llaman factores de riesgo. Es decir, yo evalúo 50 factores psicosociales, o sea, 50 condiciones de trabajo, 20, 18 condiciones de trabajo, dependiendo de la metodología, ¿sí? Todo factor psicosocial que resulte en situación desfavorable para la salud de las personas trabajadoras, porque psicométricamente te está dando el resultado de que está en disfunción, se llaman factores de riesgo.
Me explico lo que les quiero transmitir, es decir, yo voy a poder saber cuáles son mis factores de riesgo después que evalúe. Y cuando lo hacemos desde el punto de vista preventivo, vale buenísimo porque tú agarras y evalúas todas las condiciones de trabajo y utilizaste el método que utilizaste y ya está. Pero ¿y si es por una denuncia? Porque a nosotros nos tocó hacer evaluaciones de riesgo psicosociales para identificar si teníamos realmente algunos síntomas de acoso psicológico en el trabajo. Entonces no me podía conformar nada más con aplicar la evaluación de riesgos psicosociales, sino que tuve que hacerlo también con la escala Cisneros, por ejemplo, o el inventario de Lehmann, para poder saber si había correlación estadísticamente positiva con los factores psicosociales y las situaciones o los presuntos, yo digo presuntos porque hasta que no se valide que eso sea así, será una presunción, situaciones de acoso laboral. Entonces era súper interesante o es algo muy interesante porque yo estoy evaluando para identificar si realmente estoy teniendo ese problema por el cual me han denunciado. Y la mejor respuesta que tú le puedes dar al INPSACEL es la que va acompañada de la ciencia, porque ahí puedes ir hasta donde llegues y vas a ir respaldado con la ciencia, porque tenemos dos doctrinas, la jurídica, ¿sí? Que es todos los antecedentes, precedentes jurídicos que tengamos, judiciales que tengamos de acuerdo a la sentencia y jurisprudencia, y la doctrina científica. Eso es lo que. Entonces, pero resulta que tenemos un problema porque estamos investigando el origen de una enfermedad profesional o ocupacional allá, ¿verdad? De un síndrome ansioso depresivo o sí, sí, un síndrome de ansiedad, por ejemplo, y la persona trabajadora ha introducido una demanda en la que dice que por las situaciones de estrés le está pasando eso. Y eso puede configurarse como una enfermedad ocupacional. Vamos a hacer la investigación. Dentro del criterio higiénico de una investigación de origen de enfermedad, en el ámbito psicosocial, son las evaluaciones de los factores psicosociales lo que te va a permitir a ti demostrar si esto tiene correlación, si hay relación causa-efecto. Pero si estamos hablando de que la demanda es por una situación de ansiedad debido a las condiciones de estrés, los riesgos psicosociales de estrés laboral, probablemente yo tenga que aplicar además un instrumento para identificar estrés. Y no me puedo conformar con la evaluación individual. Tiene que colectivizarse, porque tenemos que acudir al criterio epidemiológico, ¿sí o no? El criterio epidemiológico es el que te va a decir a ti también dentro de los 5 criterios de investigación de una enfermedad para determinar si es o no es ocupacional, te va a decir si esto realmente tiene ese criterio, cumple ese criterio. Porque puedo tener el clínico y el paraclínico, perfecto, y el higiénico. El higiénico se demuestra con las evaluaciones, por eso yo siempre lo dije mientras estuve acompañando con los programas de seguridad y salud en el trabajo. Lo único que te va a permitir a ti hacer una identificación de origen de enfermedad cuando está vinculado a la salud mental es tu evaluación de riesgos psicosociales. Y más aún, si queremos ser aún más preventivos, cuando tú haces la evaluación de los factores psicosociales y te resultaron en situación de factor de riesgo, no sé, te voy a decir, apoyo social de compañero, autonomía baja, baja calidad de liderazgo, bajo apoyo social de superiores, altos ritmos de trabajo, claridad, falta de claridad de roles. Estos que te he dicho son 6 factores psicosociales que cuando te resultan en factor de riesgo, es decir, cuando ves que están en disfunción, pueden ser antecesores del moving. Es decir, hay que ponerse las pilas a ir más allá
porque si me está apareciendo este síntoma en la evaluación de riesgos psicosociales, yo tendré que aplicar una escala Cisnero, por ejemplo, para identificar o evaluar si yo estoy teniendo en mi lugar de trabajo algunas situaciones de violencia o acoso. ¿Ves? Cuando hablamos de violencia, me estoy refiriendo a los conflictos en el trabajo que se puedan generar, ¿ok? Que puede ser violencia verbal, violencia psicológica. Muy pocas veces se da la física, porque la física se da más que nada en el ámbito del bullying de los adolescentes, de los pequeños, ¿no? De los más jóvenes. Pero en el ámbito de la persona adulta, se da de una manera muy silenciosa. Marie-France Hirigoyen dice, ella es una perito experta francesa y una investigadora de todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, pero desde el ámbito del acoso laboral. Ella dice que es más peligroso porque es casi invisible, porque el adulto no lo va a hacer frontalmente, lo va a hacer de una manera muy simulada. Entonces, cuando ya hemos hecho la evaluación y ya tenemos, por ejemplo, de 25 o 10 factores de riesgo, yo tengo que intervenir. Ahí yo intervengo, yo agarro y digo, venga, vamos a ver cuáles fueron. Apoyo social de compañeros. Bueno, mira, tenemos que trabajar en trabajo en equipo. Tenemos que ver cómo nos vamos a organizar internamente para que haya más integración, más convivencia saludable entre las personas trabajadoras. Si me resultó que calidad de liderazgo lo tengo en disfunción, oye, vamos a ver qué herramientas le podemos ofrecer a las personas líderes de la empresa. A lo mejor tenemos que ayudarles a gestión de equipo. Tú imagínate la carga que tienen que tomar decisiones, que no llega el material que tienen atrapado en la aduana, que además de eso tienen que comprar con el dólar paralelo. Pero cuando te pones a ver, son un montón de factores psicosociales que no están al alcance de la empresa, pero que también influyen. No están al alcance, quiero decir, porque tú no los puedes controlar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo tengo esos factores que están desviados, yo tengo que intervenir. ¿Para qué voy a intervenir? Para prevenir. ¿Qué voy a prevenir? Riesgos psicosociales. ¿Y cuáles son los riesgos psicosociales? El estrés, el burnout, el acoso laboral, la insatisfacción laboral. Esos son los riesgos. ¿Qué puede pasar si yo no intervengo en los factores psicosociales después de haber identificado cuáles tengo en disfunción? Bueno, que me sale, ahí sí, tenemos un problema de estrés laboral. Ah, mira, es que en este departamento tenemos un caso que pinta muy parecido al burnout. ¿Será que tendremos que hacer una evaluación más completa para identificar si esta persona está padeciendo de burnout, de síndrome de agotamiento emocional este, por cansancio, por estar quemado? Oye, mira, es que aquí nos está saliendo, listo. ¿Y para qué? Para evitar las consecuencias a la salud. Entonces, no podemos llamar factor de riesgo psicosocial a la ansiedad, porque la ansiedad es una consecuencia de todo un proceso. ¿Qué es lo que yo quisiera que ustedes se llevaran en este momento y si se están apoyando con sus equipos internos, con los equipos externos que ustedes tengan, no sé, consultores, consultoras que tengan, o asesores, etcétera? Empiecen a evaluar los factores psicosociales en el trabajo como parte del proceso de trabajo. Mucho de eso ahí, cuando tú trabajas identificando también los procesos positivos, te das cuenta un poco cómo están estos factores psicosociales. Porque miren ustedes qué interesante esto que les voy a decir. En un entorno de trabajo donde hay muchos ritmos, donde hay altos niveles de exigencia psicológica cuantitativa, donde tenemos, levanta la mano por Zoom, dice alguien aquí, ¿quién? Yo, Vale, Carlos levanten Daniel. la Ay, mano por perdón, Zoom cuando perdón, perdón. necesiten hablar de algo. Pensé que estaba alguien participando, de, de, Adelante. de preguntando algo. Porque yo me inspiro, me tienen que interrumpir. Le dicen ahí, ustedes levanten su manito, yo me espabilo y paro, ¿ok? Les comentaba, pues nada, eso, que si tú, por ejemplo, estás haciendo
ahí te va a decir claramente dónde tú tienes algunas situaciones, porque hay algo maravilloso que yo siempre digo, la principal fuente de inspiración en lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, lo que tiene que ver con la tensión laboral, se llamaba Robert Karasek de los años 70, tú imagínate, ¿no? Él encuentra su modelo demanda-control. Demanda de trabajo, que es cantidad de trabajo que tengo por hacer, y control tiene que ver con las capacidades, tanto cognitivas como materiales, como técnicas, como organizacionales, para yo poder dar respuesta a esas demandas de trabajo. Cuando aquí hay un desequilibrio, es decir, tengo altos niveles de demandas de trabajo con alto nivel de control, ah, porque tengo un trabajo que enriquece, que motiva, que qué bueno, ¿sabes? O sea, tú tienes full trabajo, pero te funciona el sistema, pero tienes un jefe que te apoya. Además de eso, tú pides los recursos y se te dan los recursos. Ahí estamos frente a un trabajo activo, aunque termines cansado al final de la tarde o cansada al final de la tarde, pero fue satisfactorio porque se llama trabajo activo. El problema lo tenemos, según este modelo, es cuando tenemos altos niveles de demanda y bajo control sobre el trabajo. Ahí es donde se produce un efecto tensionador y de ahí sale el estrés laboral. Pero si yo tengo bajo control del trabajo, es decir, tengo pocas herramientas para poder hacer frente al trabajo, pero además tengo bajas demandas, tengo un trabajo pasivo, un trabajo que aburre, que también estresa. ¿Mm? Esta es una de las principales fuentes de inspiración de los factores psicosociales y los riesgos psicosociales que se dan en el trabajo para determinar cómo se produce el estrés en el trabajo. Pero en el año 1986 sale otro científico llamado Jeffrey Johnson que viene a completar el modelo de Karasek y dice, tú puedes tener altos niveles de demanda con bajo control del trabajo y estás en un proceso tensionador del trabajo, es decir, estrés laboral. Pero si hay buenas relaciones de trabajo, es decir, hay buen apoyo social, buen apoyo por parte de compañeros y de la jerarquía, es muy probable que va a ejercer un mecanismo amortiguador y esa persona que está padeciendo de estrés al menos va a aliviar de una manera tal que esa persona no se va a enfermar. Y dense cuenta ustedes esto, cuando puede pasar en muchos, seguramente que les ha pasado, que tienen alto nivel de demanda. Oye, mira, pero los sistemas no sirven. Wow, la luz es uno de los grandes problemas estresantes para ustedes desde el punto de vista del bajo control del trabajo, es decir, de las pocas capacidades que pueda ofrecerse el sistema de ustedes para poder responder frente a las demandas de trabajo. Pero cuando tienes un excelente compañero, por eso es que esto hay que cuidarlo mucho, las interacciones sociales hay que cuidarlas mucho, hay que alimentarlas, hay que potenciarlas, porque esto va a ayudar, esto es preventivo, esto es prevención. Porque cuando hablamos de prevenir desde el punto de vista psicosocial, estamos hablando de prevenir problemas de salud mental y problemas sociales. Que los problemas sociales también, cuando tenemos malas relaciones, también enferma. Cuando hay efectos conflictivos, a cada poco también enferma. Y puede enfermar psicológicamente, puede enfermar desde el punto de vista emocional, cognitivo, conductual, fisiológico. Entonces, yo quisiera que ustedes se llevaran esta sensación. Yo tengo un conjunto de factores psicosociales que evaluar, así igualito como cuando vas a hacer la identificación de los procesos peligrosos que estás describiendo y te diciendo cuáles son los medios, los caracterizas y tal, igualito, ¿vale? Desde el punto de vista psicosocial, es decir, vamos a ver cuáles son estos factores. Siempre te voy a recomendar que trabajes con métodos científicamente validados, ¿vale? Siempre con métodos científicamente validados. No inventen lo que está inventado. No inventen lo que está inventado. Porque si tú haces un instrumento tú a tu medida, vas a tener que hacer dos cosas. La primera es validarlo con expertos y después validarlo psicométricamente. Y si ya tienes uno que está validado, pues para qué más o menos te vas a gastar el tiempo haciéndolo, salvo que tú quieras incorporar una dimensión más o algo más a este. Pero bueno, yo les dejo eso a ustedes desde el punto de vista
bueno, que decisivo por parte de ustedes, ¿no? Yo personalmente he trabajado mucho con el Listas 21 porque pudimos, entre la profesora Iris Bracho, que por cierto iba a venir hoy, fue la que me dijo que se fue la luz, la pobre, guau. Pero bueno, la profesora Iris Bracho del CES, del Centro de Estudio de la Salud de los Trabajadores, y del IAES, del Instituto de Altos Estudios de la Salud Pública, fue mi profe y fue tutora mía también, para algunas actividades académicas. Con ella yo me iba para las empresas cuando teníamos denuncias que nos decían, mira, dice que me denunciaron, ¿qué tal? Nosotras íbamos y hacíamos todo un trabajo donde validábamos el instrumento antes de aplicarlo. Cuando el alfa de Cronbach nos decía, mira que sí, que va para adelante, venga, que tiene 81, tiene 69, tiene 70 y tanto, íbamos, mire, profe, go, vámonos. Pero dependiendo de la circunstancia que promovía esa evaluación, correlacionábamos con el General Health Questionnaire. Por ejemplo, mira que tengo problemas de ansiedad en la planta, la gente está muy ansiosa y están diciendo que es porque hay mucho estrés laboral y tal. Venga, vamos entonces a evaluar los factores psicosociales, pero también vamos a aplicar una escala de estrés laboral, pero además el listas lo trae ya de hecho, y además de eso vamos a ver el estado de ansiedad y de depresión de las personas trabajadoras, es decir, un cuestionario de bienestar o de malestar psicológico. Y eso lo correlacionábamos y decíamos, mira, me salió más bien como un mecanismo protector. O sea que mientras nosotros sigamos teniendo altos ritmos de trabajo, es probable que va a bajar la monotonía y la monotonía va a proteger a la persona trabajadora con respecto al estrés laboral por trabajo monótono. Te encuentras con una sorpresa súper fantástica, claro, pero ojo, esto era cuando había una denuncia, cuando había alguna situación. Yo no sé cómo está ahorita, me dijo Edgar Cardoso, que siempre mantengo contacto con él porque él me apoya en algunas cosas bueno, de papeleo, de gestiones y tal. Y además cuando hubo el cambio de la norma, él me dio una formación. Pero Edgar me dice que prácticamente ahorita no hay casi inspecciones y tal, pero cuando estaba muy álgido, recibíamos cualquier cantidad de clientes con denuncias de acoso laboral. Lo que tienes que hacer es eso. Y ojalá ya tengas las evaluaciones de riesgos psicosociales hechas porque tú hiciste tu programa y las incorporaste dentro de la identificación del proceso de trabajo y de los procesos peligrosos. Porque si lo tienes así, tienes el 70% ganado para demostrar que esa situación no está pasando. O para decir, wow, sí que pudiera, porque mira, a nosotros nos salió este factor de riesgo y no lo atendimos a tiempo. Pudiera ser. Y que tú puedas decir, ven, ya yo tengo la evaluación de los riesgos psicosociales, me están denunciando por burnout. Bueno, vamos a revisar, vamos a correlacionar los resultados de esta evaluación con una escala de Maslach del burnout que nos permita a nosotros decir, mira, sí o no hay correlación estadísticamente positiva. Porque cuando nosotros vamos a decir un sí o un no, tenemos que decirlo con suficiente validez científica, evidencia empírica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Apoyo de un médico dentro del grupo Ajá. y pudo darnos, luego de leer toda la información, su punto de vista clínico, y lo que entramos Ajá. fue en la evaluación de los factores que ocasionaron eso, o sea, cuáles eran las posibles causas de Ujú, que eso que haya sido el resultado final. Se habló del ujú, síndrome de Burnout, porque bueno, a la final nos dio una explicación de todo lo que afecta a la persona en esos casos. Pero nos enfocamos en buscar los riesgos para respaldar en cuanto al puesto de trabajo, que es lo que lo ocasionó. Ahí principalmente son roles no definidos, eh, eh, falta de organización por los turnos rotativos, ujú, eh, exceso de trabajo porque incrementó el número de pacientes atendidos y no se manejó mayor o no se implementó mayor personas. ujú. Y tenía que hacer otros tipos de trabajos que no eran parte de su función. Principalmente era exceso de trabajo, roles no claros, falta de organización en cuanto a
las funciones o jornadas de trabajo. Correcto. Ahora yo les voy a preguntar una cosa. Si tenemos identificado cuál es el problema, porque el problema que se nos ha presentado históricamente con el tema de los riesgos psicosociales es que abordamos la consecuencia, pero no atacamos la fuente u origen del riesgo. Yo cuando pasé por el caso 2, estaba Elio comentando a su equipo, estaban ellos comentando allí y decía, ya va, pero nos estamos enfocando mucho en lo individual y no estamos viendo los demás factores que pueden estar influyendo. Yo les preguntaría a ustedes, Ronnie, tú o Guillermina o cualquiera del equipo que quiera decirme, ¿sobre qué incidirías tú de primero para que no tengamos un segundo caso? ¿Qué harías? ¿Qué harías para Revisar que... el Bueno, trabajo. Dilo, Guillermina, te escucho. No, que en este caso específico tendríamos primero que nada que revisar las condiciones de trabajo de esta persona, porque definitivamente hay una desorganización allí que está incrementando el trabajo, pero no están adaptando al personal a esa carga de trabajo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es organizar esa área de trabajo y ver si esa carga que están haciendo se puede distribuir entre todo el equipo. Claro, pero estás trabajando sobre el síntoma de la persona trabajadora y ya se enfermó, tiene un evidente síndrome del burnout. Sí, sí. Tendríamos que evaluar los riesgos psicosociales, es decir, evaluar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Para que nosotros podamos saber en dónde está generándose la problemática. Y el caso de ella, como ya tiene una respuesta con sintomatología, inclusive con consecuencia a la salud, tratarla a ella aparte adicionalmente. Lo que no puede pasar es que tratemos a la persona que tuvo la consecuencia a la salud por esa situación y ya resolvimos el problema de María Fernanda y ya está, ya salimos de eso, ay, afortunadamente ya está bastante mejor. Mire, el síndrome del burnout puede llevar a las personas a una desolación, incluso matrimonios destruidos, familias destruidas, adicciones, porque el síndrome del burnout es un agotamiento emocional y físico. Entonces, resolvemos el problema de ella, pero ¿y qué hacemos con el puesto? Se va a seguir enfermando la gente. Tenemos que trabajar en el problema que ya no lo evitamos y pasó, pero también evaluar el puesto de trabajo para evitar que se repitan los casos, igualito como con el ruido, con otros tipos de factores de riesgo que se pueden presentar en el lugar de trabajo. El ruido, listo, ya le diste el EPI, ya está, claro, estás haciendo una sola barrera de protección. Tiene una persona con hipoacusia, vale, atacaste la situación, lo retiraste y tal, pero no incidiste en nada en el puesto de trabajo, vas a seguir teniendo hipoacusia. Vas a seguir teniendo sordera. Igualito aquí, vas a seguir teniendo personas desbordadas, porque el síndrome del burnout, que lo vamos a ver la semana que viene, porque como vamos a ver instrumentos, el síndrome del burnout es el síndrome de estar quemado y es una despersonalización total del puesto, ya la persona no siente ningún tipo de motivación por nada y ocurre mayoritariamente por grandes volúmenes de tareas que desbordan y la persona no tiene la capacidad de respuesta, pero no porque no tenga la capacidad a nivel de competencia, sino porque es exceso de volumen. De hecho, el síndrome del burnout tiene 4 etapas que las vamos a ver la semana que viene, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más de este caso de María Fernanda? ¿O pasamos para el caso 2? ¿Quién nos pone en contexto? A ver, si ya más nadie va a comentar algo, vamos con el caso 2. No sé, Bueno, creo el que caso 2 lo que pudimos leer, ¿me escuchas, Ilse? sí, Vale, ¿cómo estás, Aquiles? bien, bien, bien. Del caso 2 lo que pasa es que la comunicación está como entrecortada, ¿no? Pero lo que se pudo leer de una persona Así. que te da atención telefónica, y que bueno, esa atención al cliente vía telefónica o esa parte de atención le afectaba mucho. No pude escuchar el caso completo que leyó Román, pero más o menos entendí que por ahí van los tiros. Los compañeros del equipo que escucharon completo, si me pueden apoyar.
Ajá, los que escucharon completo pueden apoyar a Aquiles y comentar más sobre el caso de Carla. A ver, sistema de trabajo altamente estructurado, cada llamada debe resolverse en un tiempo determinado, presiones de tiempo por aquí, falta de autonomía por allá. Correcto. Sí, Existe bueno, mucho monitoreo, control, ajá, mucho control. y poca toma de decisiones por parte del trabajador, ¿no? Obviamente ahí el modelo de demanda-control está desfasado, En ¿ok? desfase Hay total, perfecto, Aquiles, me has comprendido perfectamente. Ahora yo les voy a ir diciendo, entonces si alguien más quiere comentar de ese caso, ¿quién más estaba en el grupo 2? Sí, muy alta la Ah, demanda y poco apoyo por parte de la organización. vale, eso se traduce en falta de apoyo por parte de superiores y por parte de compañeros. Puede ser, Correcto, vale. pudiese ser. Ujú. Cuando nosotros tenemos altas demandas, poca autonomía, bajo control del trabajo, es facilito que la persona caiga en un estrés laboral. Pero si tuviera apoyo social, a lo mejor hay más resistencia, pero no estamos resolviendo el problema con el apoyo social. Cuando tú atiendes al cliente, tienes alto nivel de atención al cliente, donde tienes personas agresivas, sobre todo de reclamaciones, es muy fácil que la persona caiga en un nivel de estrés con un cuadro ansioso y con depresión. Entonces ahí hay que volver a evaluar el puesto de trabajo, evaluar los factores de riesgo psicosocial, los factores psicosociales para poder saber exactamente cuáles son. ¿Será que nos falta gente? ¿Poner gente será la solución inmediata o será que de pronto si automatizamos tales llamadas, oye, y ahora que está la inteligencia artificial, ¿por qué no nos montamos unos dos agentes para que esta parte que es más agresiva hacia las personas trabajadoras por parte de los que reclaman? No lo sé. Hay tantas posibilidades ahorita con la tecnología para ayudar en todos estos temas bueno, que vale la pena que podamos ver. Y fíjate tú cómo se puede presentar. Lo que me ha gustado hasta ahorita es que nadie me ha confundido de estos dos casos, por ejemplo, que digan, ah, no, es que aquí hay una situación de acoso, ah, no, es que aquí hay una situación de insatisfacción, sino que hemos ido como que comprendiendo situaciones de estrés y fue la síndrome del burnout. Adelante. Sí, para completar lo que tú dices, Ilse, también hay que evaluar si las metas de la organización están muy por encima de lo que realmente se puede dar, ¿no? Sí, altas exigencias psicológicas cuantitativas, exactamente. Muchas veces pasa eso. Tú sabes que pasa mucho en las empresas y he notado que es en cualquier lugar, porque aquí también pasa, que los departamentos de ventas se van con esos números así súper alineados con la Ujú. estrategia del negocio, crecimiento de aquí a 5 años, no sé qué, pero no han medido la capacidad de la empresa desde el punto de vista de cantidad de personas, de espacio físico. Entonces empiezan los Correcto, golpes, las caídas, la sobredimensión, el hacinamiento de correcto. materiales, ya no se dan abasto y todo eso junto con el calor, junto con el ruido, junto con los productos químicos que estamos manejando, yo no te quiero ni contar. O sea, es que es un etcétera largo. Ujú. El caso 3, ¿quién tiene el caso 3? Y ya cerramos con los casos. Hola, María nosotros Marquina, tenemos el caso. adelante, gracias. Dígame. Eh, bueno, nosotros tenemos el caso de un trabajador que tuvo un incidente con una maquinaria. Ajá, Entonces, nosotros conversando, identificamos que ante esta situación él no había sido afectado por ninguna otra situación previa. Fue a partir del ajá. incidente que tuvo que empezó a manifestar una serie de síntomas, de signos, de hiperalerta, Ujú. de varios síntomas que nos llevan a pensar que quizás está teniendo estrés derivada de la situación que vivió con la maquinaria. Entonces, uno de los chicos aportó que sería importante también, en este caso, no solamente abordar al trabajador, no solamente revisar con él cómo fue el incidente, revisar toda la parte emocional, toda la parte de sus herramientas para poder hacer frente a la situación, hacer un abordaje, sino que también debería eh,
realizarse o estructurar un equipo multidisciplinario que aborde también los temas de la maquinaria, de qué fue lo que pasó con la maquinaria, qué fue lo que falló para que precisamente prevenir que esto no vuelva a ocurrir con otro trabajador. También es importante revisar el apoyo social que está recibiendo porque él ha solicitado varias veces que se le cambie de puesto de trabajo porque indica que no puede, que se le hace muy difícil, esto está afectando su productividad inclusive. Y por eso también hablamos de que sería interesante abordar al supervisor, a los compañeros. Yo también pensé que incluso plantear colocarlo en una posición, por lo menos de manera temporal, mientras se aborda de forma psicológica todo lo que él vivió o todo lo que él está experimentando a nivel emocional. Eso fue un Correcto. poco lo que identificamos. Ujú. Exactamente. Ahí lo que estamos teniendo es una situación de estrés postraumático que no fue atendido en su momento. Cuando hay un accidente grave, debe haber una intervención y ahí ya estamos hablando de las intervenciones por situaciones agudas, ¿no? Si te das cuenta, los otros casos que hemos visto son diferentes porque van desde un enfoque más crónico, ¿no? Más poco a poco, más altas demandas y tal. Aquí estamos frente a una situación que fue aguda, fue repentina. Esto es evidentemente un accidente de trabajo que está derivando unas consecuencias en la salud psicológica de la persona trabajadora y que se tuvo que haber abordado con un enfoque de atención a un estrés postraumático. Mira, yo me acuerdo en Venezuela hubo un accidente. Yo no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero me acuerdo que eso nos llamaron a nosotros porque la intención era, como había fallecido un trabajador en la planta, necesitaban atención inmediata psicológica, pero no solamente para la persona, sino para, o sea, para el compañero o la compañera que estaba con el trabajador, sino para toda la plantilla. Eso, eso alimenta una condición de trabajo y un nivel de confianza de los trabajadores hacia las personas, hacia la empresa, que aquí se llama, en los factores psicosociales, se llama confianza vertical. Es cuando el trabajador siente que la empresa le respalda, le atiende, siente que es importante para la empresa. ¿Vale? Entonces, ¿alguien quiere aportar algo más? El caso 4 creo que nadie lo abordó porque yo pregunté y nadie me respondió. Corríjame si no es Por así. ahí, no, sí lo vi. ¿Sí lo viste? Uy, entonces se escucha muy entrecortado. Fíjense lo que vamos a hacer. Ahorita les voy a cerrar el tema Sí, con un poquito de lo que yo les preparé, que se los voy a compartir además, es la presentación que yo les hice, ¿ok? Para que podamos ver esos casos contextualizados aquí. Pero más allá de eso, yo quisiera que fuéramos concluyendo cosas. Lo primero es que yo no puedo pretender abordar los factores psicosociales desde las consecuencias. Cuando vamos a hablar de un enfoque preventivo, tenemos que hablar de que yo me tengo que anticipar. Yo no tengo por qué esperar que tenga un síndrome del burnout para atender las situaciones de psicosociales, de riesgos psicosociales, ¿vale? Muy pendientes hoy día que a lo mejor va a pasar que vamos a tener un riesgo emergente que está asociado a la digitalización. La digitalización, que a pesar de que va muy bien porque se puede hacer y sistemas híbridos, aquí en España se está utilizando mucho los sistemas híbridos, donde tú vas 2 días, trabajas desde casa y 3 días desde la planta, desde la oficina, etcétera, para los puestos de trabajo que se puede, está generando hoy día un alto nivel de hiperconectividad que deriva en un tecnoestrés y en una tecnofatiga. ¿Vale? Que son otros riesgos psicosociales más emergentes que están asociados a la evolución de las comunicaciones a través de medios tecnológicos. Pendiente con la IA, porque la inteligencia artificial también está derivando unos factores de riesgo que están asociados con el algoritmo. Acuérdate que eso es memoria tecnológica.
Entonces ahí se están derivando situaciones que van quedando y el algoritmo también puede ser agobiante en determinados momentos. Aquí el algoritmo inclusive se está trabajando fuertemente en los temas de igualdad de género, todo lo que tiene que ver con igualdad de género, pero ahora tenemos un factor nuevo de riesgo que nos está retrocediendo, que es todo el camino avanzado en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se está mermando porque en los procesos de reclutamiento y selección de personal que están utilizando las empresas con IA, con inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene una memoria atómica que no tenemos nosotros y está recordando cuando todavía decía, se busca requisito indispensable que sea hombre. Entonces, todo el territorio que habíamos logrado, pues se está viendo afectado hoy día, ¿no? Es interesantísimo esto porque el tema del algoritmo también va a entrar en el anteproyecto de la ley, está dentro del anteproyecto de la ley de prevención de riesgos laborales para prevenir los riesgos en el trabajo. Importante, nunca puede ser. Yo puedo tener una persona hipersensibilizada desde el punto de vista psicológico. Ejemplo, en un cliente allá en Venezuela nos llamaron por un problema severo de acoso laboral. Cuando fuimos a hacer la investigación nos encontramos que sí efectivamente teníamos unas situaciones de conflictos no resueltos y desencuentros, pero todavía no habían pasado una etapa de acoso, pero el problema se estaba presentando de esa persona trabajadora era porque tenía una sensibilización especial, porque tenía una madre que estaba con altos niveles de un alto, ¿cómo se dice esto? Compromiso de salud por cáncer. Entonces, claro, esa persona está susceptible, está hipersensibilizada. Su percepción de las situaciones que pasan en el entorno van a ser mayores, con más dolor, con más compromiso emocional comparativamente con una persona que no está atravesando eso. ¿Me explico? Entonces, no podemos interpretar de que es que esta persona no gestiona bien el estrés, es que no es una persona resiliente, tiene que trabajarse la resiliencia de verdad. Es que no se sabe organizar. No, nosotros tenemos que evaluar las condiciones de trabajo para poder tomar decisiones. Tomar en cuenta que los factores psicosociales son multicausales. Se pueden dar por condiciones de trabajo asociadas al ritmo de trabajo, el control, la organización de los tiempos, pero también por las percepciones de las personas trabajadoras, los recursos personales de esas personas trabajadoras, los factores sociales, es decir, el entorno social, cómo se las llevan, cómo están ellos, cómo comparten. Hay espacios colaborativos, la empresa de alguna manera estimula los espacios colaborativos, exige a sus personas trabajadoras, o digamos no que exija, sino que promueve que esas personas tengan buenas relaciones entre sí, entre ellos, que haya el trabajo en equipo, el sentido de trabajo. Están los factores organizativos que está calificado a través del liderazgo, la estructura y cultura de la empresa. Ahí hay muchos factores, esto es una multicausalidad. Bueno. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgos psicosociales, los riesgos psicosociales son las condiciones que están en disfunción. Es decir, todas aquellas condiciones de trabajo que van a afectar a la salud psicológica de las personas trabajadoras. Las interacciones entre el contenido, la organización del trabajo, la gestión de los tiempos, la gestión del trabajo, las capacidades, ojo, riesgo psicosocial, que es, o sea, un factor importantísimo que puede generar nivel de estrés, inclusive el síndrome del burnout, es el que tú hagas un nivel de exigencia a una persona, pero no la formas. Y lo estamos viendo ahorita con la brecha digital. En este momento que estamos encontrando nosotros en el sistema laboral, que estamos automatizando ahora más, ahora utilizamos agentes artificiales, ahora utilizamos la inteligencia artificial y todo esto, y a las personas no las entrenamos. ¿Qué le está generando toda esa persona? Inseguridad, agobio, preocupación, angustia, y si no puedo, inclusive estás atacando su autoeficacia, porque la autoeficacia es la confianza que puede tener una persona trabajadora para que, bueno, confía en sí mismo, que tiene plena confianza de que es capaz de hacer lo que le corresponde, pero una persona que le pones un nuevo sistema, por eso es que esto tiene que ser un acompañamiento. Es un trabajo preventivo y por eso es que es muy importante que nos formemos en esto.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo español lo llama condiciones presentes a una situación de trabajo relacionadas con la organización y contenido del trabajo. Lo que sí está clarísimo aquí es que, perdón, es que de las condiciones de trabajo a la salud se puede generar como especie de una cadena. Tengo un conjunto de condiciones, la persona lo percibe, no sé, David lo percibe de una manera, pero Helio de otra, pero Aquiles de otra, pero va a haber una respuesta y esa respuesta puede afectar la salud. Entonces, sí, tenemos que pensar en las diferencias individuales, pero tomar en cuenta que eso es como una persona que tiene, de pequeñito sufrió de asma y ahora trabaja con productos con disocianato, por ejemplo. Entonces, esta persona, por supuesto, va a estar hipersensibilizada comparativamente con aquella que no lo está. Pero aquí lo único que estamos retrasando es que a este que está hipersensibilizado le va a dar asma laboral más pronto comparativamente con aquel que no tiene la hipersensibilización. Pero faltará tiempo nada más para que aquel también le dé asma laboral, quiero decir, ¿no? Entonces, el factor de riesgo psicosocial nos puede llevar a los riesgos que es el estrés, el síndrome del burnout, etcétera, y eso a su vez es la consecuencia a la salud. Entonces, ni la ansiedad ni la depresión son riesgos psicosociales, sino que son consecuencia de los riesgos psicosociales. El estrés, la ansiedad, perdón, el estrés, el síndrome del burnout, el acoso laboral son riesgos psicosociales y todos aquellos que estén en mal funcionamiento de todas las condiciones de trabajo se llamarán factores de riesgo. Entonces aquí tenemos los modelos. Esto te va a llegar porque Carlos Daniel te lo va a mandar. El modelo demanda control de cárcel que después se junta con el apoyo social de Jeffrey Johnson y que luego viene Johannes Sigres que nos dice, ven acá, es que la cantidad de trabajo que hace la persona, el esfuerzo y todo lo que le pone también tiene que ver con la recompensa. Y alto nivel de esfuerzo, baja recompensa, también va a generar un estrés sostenido. Entonces no se trata nada más de que podamos mirarlo desde un punto de vista nada más de la cantidad de trabajo, sino que también tenemos que enfocarnos en cómo yo recompenso. No estoy hablando solamente de dinero, ojo. He tenido personas que ganan muchísimo dinero, igualito renuncian porque simplemente no toleran el entorno de trabajo. Adelante, Carlos. Sí, no, lo único que es que por favor, mientras podemos oírte, nos regalen 2 minutitos para que yo les voy a enviar el link para que puedan rellenar el formulario de hoy, que nos quede la evidencia de que cada una de las personas que se encuentran aquí, atentos, por favor, marquen el formulario de hoy. Es algo rapidito mientras tú vas culminando. Ok. ¿Ok? Lo envío, ¿ok? Al chat. Vale, Lo voy a perfecto. enviar en Gracias, este Carlos. momento. Adelante. Sí. Ahí lo tienen. El problema no es cuánto trabaja una persona, el problema es en qué condiciones está trabajando esa persona. Entonces aquí nos vamos a encontrar con distintos factores. Exigencias psicológicas cuantitativas que pueden estar asociadas a los ritmos, a la carga de trabajo, la presión de los tiempos, la falta de control del trabajo, baja autonomía, falta de participación, no toma en cuenta lo que la persona aporta. Por eso es que yo siempre he dicho, y yo les voy a decir una cosa, yo presumo el modelo de trabajo exigido en Venezuela, aquí en España. ¿Saben por qué lo presumo? Presumo es porque me la he hecho, o sea, yo me la he hecho. Yo lo digo con orgullo, porque aquí en la participación de los trabajadores no viene dada por la participación de todos y cada uno, que tú tengas el 50+1 que participó, que hayas hecho un muestreo, no sé, probabilístico, aleatorio, no sé, X, que tú hagas un... No, 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 no. Aquí es a través de los delegados de prevención. Entonces, ¿por qué? Porque ellos votan por los delegados de prevención, a partir de ese momento tienen legitimidad, esos delegados de prevención ya toman decisiones en nombre de toda la masa trabajadora. Entonces, imagínate todo lo que tú te estás perdiendo para poder identificar realmente que pueden enfermar a las personas trabajadoras. Porque una persona delegada de prevención, además tienen sí o sí 20 horas por convenio colectivo, porque aquí los convenios colectivos son sectoriales, tienen 20 horas para dedicarse a las labores de sindicales, porque aquí los delegados de prevención son sindicatos. Primero, es más, para poder ser delegado de prevención, primero tuviste que ser sindical, de sindicato. Eso ya se los contaré luego. Conclusión.
porque aquí está súper facilito. Todo esto lo tienen ustedes, yo se los voy a hacer llegar. Esto no es otra cosa que lo que hemos venido hablando. ¿Ok? El error está en tratar los síntomas y no las causas. ¿Vale? Yo tengo que mirar qué está pasando a mi alrededor para prepararme para lo que viene. Cuando tú solamente tratas el estrés, el burnout, el problema va a volver, como dice el profesor Carlos Rangel. A ver, quienes conozcan a Carlos Rangel, mi profe amado, a quien estimo muchísimo y aprendí muchísimo de él y de todo el equipo del IAES. El Él catire. dice, él dice así, este, si yo, El suizo le dice. sí, el suizo, si yo no saneo el puesto, tendré una máquina de enfermar. Así es simple. Así es simple, no hay de otra. Eso quiere decir que tenemos que trabajar anticipatoriamente, o sea, tenemos que anticiparnos. Entonces, digamos que esto es un poco, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que cerremos la sesión. Son las 18:28 aquí, allá serán Llenen las el 2. formulario, por favor. Discúlpame, madre hermosa. Llenen el formulario, por favor. Tengo 11 respuestas, o sea, 11 firmas en el formulario y aquí tenemos a 21 personas. Entonces, llenen el formulario Vale, porque el link 24, o 24 tenemos. 24 contigo, yo, Daniela, claro. Vale, perfecto, y con Este, Daniela. claro, exacto. No voy a enviar el link por el grupo de WhatsApp, puesto que, bueno, puede ser que haya alguna persona que no fue, ¿no? Y no se lo Pero puedes en este mandar caso, por correo electrónico, Carlos. ya, pero en este caso se encuentran aquí. Entonces, por Ah, favor, ya te entren al entiendo, link. por como tipo ¿Sí? asistencia. Mire, Claro, Claro, para que no claro, se claro. coleen los vivos ahí. Gracias por la escúchenme lo que les... traducción, exacto. Gracias por la traducción. Sí, es verdad. Miren, les voy a... ¿verdad? Porque tenemos diploma, tenemos certificado. Vale. Escúchenme lo que les voy a decir. Yo les voy a mandar, les voy a abrir ahorita aquí. No, se los voy a mandar. Carlos, se los mandamos por correo, porque si ya tú tienes quiénes son, se los podemos mandar por correo. Yo me encargo. Les voy a mandar un link, escúchenme bien. Quien no haya jugado Kahoot, es un juego que te voy a mandar. Tú solamente vas a abrir el link y vas a empezar a responder preguntas. ¿Sí? Una vez que ya hayamos terminado de responder todas las preguntas, a mí me va a quedar un registro y va a haber un podio. O sea, yo voy a tener, ay, aquí les quedó primero. No, mira, Yuleimar quedó de segunda. Ay, mira, Víctor va de primero. Tú lo puedes responder en una sola sentada, lo puedes ir respondiendo una preguntita por día, por ejemplo. ¿Vale? Cuando acabemos todo este proceso, que va a ser el día, bueno, acabaremos la semana que viene, veremos quién quedó de primero, quién quedó de segundo, quién quedó de tercero. Cuando nosotros hayamos visto, pues les vamos a dar un pequeño presente. ¿Vale? No va a invitar a Barcelona. El presente va a ser una formación para el equipo tuyo que tú quieras, ¿ok? En materia de psicosociales, pero de tipo más orientativa. Es decir, no que te cuento y adiós, no, sino que si tú quieres, vas haciendo tus estudios, vas pasándome la información, yo te voy revisando, te voy analizando, te voy diciendo, quita, pon, esto no, búscate esto, mira, te doy esta fuente bibliográfica, es como una tutorización, como un mentoring, algo así. ¿Ok? Ya la semana que viene les diré exactamente por cuánto tiempo, cómo serían las condiciones, de manera que podamos sacarle provecho a ese premio. ¿Vale? Porque si Guillermina, tú te lo ganas, por ejemplo, o Nairobi, o se lo gana, no sé, bueno, Helio, que tiene un montón de clientes, Helio, si te lo ganas tú se lo regalas a quien tú quieras, en nombre de Psica, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, nada, es un poquito esto. Si no hay más preguntas o alguna duda, inquietud, no sé si yo no los logro ver a todos porque he Helio, puesto... Helio. Aquiles nos dice, me tengo que retirar. Gracias, Ilse, por compartir. Nos vemos el viernes que viene. Saludos. Muy bien. Gracias, Aquiles. Ilse, entiendo que esta pregunta es más de la siguiente sesión, pero me gustaría adelantarla de una vez y tú ves si la respondes hoy o el siguiente viernes. Okay. Por ahí ya dijeron que sobre los instrumentos, métodos, técnicas, herramientas, tú hablaste de psicometría, etcétera. Mi pregunta va encaminada a hasta qué punto eso debe ser, ese tipo de estudios o evaluaciones necesariamente tienen que ser hechas por un psicólogo
o pueden por algún profesional de la seguridad y salud en el trabajo, un higienista, algo por el estilo, y sin estar cayendo en intrusismo. No, a ver, si estuviéramos hablando de una intervención hacia María Fernanda, por ejemplo, que ya es un evidente síndrome del burnout, que fue el caso 1, o el otro que es estrés laboral, y vamos a trabajar sobre la sintomatología o sobre, ya diría yo, sobre el diagnóstico como tal, que eso tiene una consecuencia a la salud, que es ansiedad, depresión. Ahí nosotros como técnicos en prevención o en seguridad y salud en el trabajo no podemos, ningún otro profesional va a poder involucrarse porque eso es responsabilidad de, de un psicólogo clínico. Así de plano te lo digo. Al igual que una persona que tiene afectación, el estrés postraumático, eso ya nosotros con esa persona no vamos a poder incidir. Pero evaluar los riesgos psicosociales y los factores psicosociales es igualito como evaluar la iluminación, el ruido, no sé, la concentración de gases, de alguna sustancia química, qué sé yo, con la única diferencia que aquí no vamos a trabajar con luxómetros, ni con dinamómetros, no vamos a trabajar con decibelímetros, nada de eso, ni con sonómetros, nada. Aquí vamos a trabajar preguntándole a la gente a través de un instrumento calibrado, porque cuando tú vas a trabajar con un luxómetro y con todos estos instrumentos tienes que tenerlos calibrados, ¿a que sí? Pues aquí lo que vamos a hacer es que esa calibración se llama psicometría, es decir, la validación de ese instrumento. Y ese instrumento ya puede venir validado por un experto. Normalmente lo hacen estadistas o psicólogos que se dedicaron a la psicometría, que no es lo mismo la psicometría que la psicología. Es decir, la psicometría es una rama de la psicología que se dedica a identificar, evaluar la fiabilidad del instrumento. Es decir, que el instrumento mida lo que realmente va a medir y para qué fue diseñado. Es decir, una persona que es técnico de prevención de riesgos laborales o técnico de seguridad y salud en el trabajo, técnico de seguridad e higiene, un ingeniero industrial, un licenciado en relaciones industriales, un arquitecto, un ingeniero civil que trabaje y que se haya formado en evaluación de factores psicosociales en el trabajo, puede hacerlo tranquilamente, que esté, por supuesto, para que tenga validez allá en Venezuela, que ese profesional esté registrado en el IMSACEN, obviamente, ¿no? Pero no tiene por qué ser de psicólogo, porque el psicólogo, por supuesto que puede aportar mucho más, prevenir aquellas enfermedades que se pueden presentar si no controlamos los factores psicosociales. Pero no hay ningún tipo de intrusismo en el momento en que tú estás evaluando son las condiciones, estás evaluando cómo trata ese jefe a los trabajadores, estás evaluando cómo está organizado el trabajo, estás evaluando cuánto trabajo hay que hacer y en cuánto tiempo. Y estás evaluando oye, tenemos las descripciones de cargos como para que no haya conflicto de roles o ambigüedad de roles. Oye, ¿será que, me entiendes? Eso no es exclusividad de un psicólogo, como no, los psicólogos que se formen, y sobre todo los psicólogos industriales, ojalá se interesaran y se formaran también en seguridad y salud. Al revés, sí. Al revés, sí. Una persona que sea psicólogo o un arquitecto o una persona de recursos humanos, como es mi caso, nos tenemos que formar en salud ocupacional para poder ejercerla o seguridad y salud para poder ejercerlo. ¿Sí lo ves? Responde. Wow. Hola, hola. Helio. Se salió. Sí, no, es que ahí tenía está, un ya tema está. que no me activaba el micrófono. Ah, Excelente. vale, vale, vale. ¿Te parece bien la respuesta? ¿Te queda claro? ¿Tienes alguna otra duda? Como dicen los gringos, hace sentido. Ah, muy bien. Ilse, Bueno, yo quisiera, sí, sí, adelante, José. José, no te mira, escucho. quisiera aportarle allí al profesor Helio. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, sí, Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. sí, sí. Ok, Sí, te yo escuchamos. quisiera aportar también al caso de la pregunta del profesor Helio, es que, por ejemplo, las personas que somos especialistas en salud ocupacional, muchos nos hemos inclinado hacia el área de factores de riesgo psicosociales. Y esas evaluaciones, por supuesto que el especialista, y como tú lo bien lo dijiste,
el segurista pueden perfectamente esas evaluaciones de factores de riesgo psicosociales, diferentes instrumentos ya validados. Y yo recomiendo también, a su vez, aplicar un instrumento que valide las posibles patologías que ya presenta un trabajador desde el punto de vista fisiológico y biológico, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir poder entrelazar la consecuencia de ese factor de riesgo con un factor de salud, que es a donde realmente nos lleva la intervención, como tú bien lo dijiste en la presentación. Sí, gracias, José. De hecho, por eso es que me encanta Listas, porque Listas mide factores psicosociales, evalúa los factores psicosociales, evalúa salud general, autopercibida, evalúa salud mental y burnout. Entonces, claro, ahí tú teniéndolas, ya tú tienes toda la data. Lo que te toca ahora es aplicar un Spearman, un Pearson, para poder ver si hay correlaciones estadísticamente significativas. ¿Vale? Pues nada, nos vemos Ay, gracias por haberme acompañado. Me siento muy honrada de la presencia de ustedes. De verdad que muy amables. Nos vemos la próxima.